Hemos tomado a bien hablar, ¿verdad?, de un tema que es propicio para hablarlo en esta época, al inicio, ¿verdad?, de todo año, y es el tema de la mayordomía. La mayordomía, hermano, es de tener un poquito de conciencia de lo que significa o lo que debería significar para todo creyente y para toda aquella persona que quisiera ordenar su vida, ¿verdad?, en este, ¿verdad?, tema en particular. La mayordomía está en toda la vida, no solamente en el aspecto religioso, sino que también en el aspecto familiar, en el aspecto empresarial, laboral. La mayordomía está insertada en todo. Ya vamos a ver por qué razón, ¿verdad? Esto de la mayordomía tiene mucho que ver, mis queridos hermanos, con lo que vamos a aprender, ¿verdad?, en esta mañana. Son, ¿verdad?, 3 temas en este momento, 3 subtemas que tenemos acá y otros 3 también que vamos, si Dios lo permite, en el tiempo, ¿verdad?, que nos corresponde, vamos a abordar los 6 puntos. Y lo dejo un poquito cargado así, ¿verdad?, porque es necesario poder tener, ¿verdad?, de manera global la idea de lo que queremos nosotros enseñar con relación a la mayordomía. Entonces, vamos a hablar del reconocimiento de Dios en relación a la propiedad, ¿verdad? Todo lo que existe, hermano, es propiedad de Dios. Hablaremos también de la generosidad que el ser humano debe de prestar al mundo, a la vida, y también acerca del servicio que nosotros como creyentes debemos de dar a Dios. Aparte de ello, vamos a hablar acerca de la fidelidad, que tiene que ver la fidelidad en todo eso, la responsabilidad y la transparencia. Eso es lo que vamos, ¿verdad?, a aprender. Los temas que vamos a ir, los subtemas que vamos a ir viendo no van a ir en ese orden, ¿verdad?, pero sí están incluidos todos. De forma introductoria es muy importante hablar, hermano, y tocar un asunto, ¿verdad?, que es vital para la iglesia y para el mundo entero. Esto tiene que ver con el poder que ejercen ciertas estructuras en la vida humana. Hay una analogía, ¿verdad?, que escuché de un pensador, ¿verdad?, de la escuela de Frankfurt en una época determinada. Y él hablaba que en cierta ocasión, saliendo de su casa, ¿verdad?, olvidó las llaves. Y cuando iba a entrar a la casa, ¿verdad?, bolseándose, se acordó de que no andaban las llaves y se quedó afuera. Entonces, él era un maestro, iba pasando un alumno y le dijo: maestro, le digo, mira que usted que habla acerca, porque era un crítico a nivel social, ¿verdad?, y hablaba en contra de aquella forma estructural de control, ¿verdad?, que se tiene del ser humano. Entonces dice: ¿cómo es posible que usted que habla del control, ¿verdad?, que la sociedad ejerce sobre el ser humano, ¿verdad?, hoy usted se haya dejado las llaves, se encuentra en estas condiciones? Entonces él desarrolla un pensar y dice él que aquellas estructuras que el hombre ha creado muchas veces, ¿verdad?, son también sus limitantes. También podemos hablar que hay cosas que muchas veces lo controlan a uno. Por ejemplo, esto es un ejemplo, imaginémonos nosotros, hermano, una vida sin el intercambio de dinero. Qué difícil es hoy, hermano, caminar en la vida sin dinero. ¿Verdad que sí? Imaginémonos eso. ¿Qué le pasaría a un hombre, una familia que está acostumbrada a tener todos los lujos habidos y por haber, que hayan nacido en cuna de oro, que tengan apellidos, hermanos, que muchas veces hasta se le traba la lengua a uno por mencionarlo, y que de repente se queden sin nada? Que les quiten las propiedades, los vehículos, que les quiten sus cuentas bancarias, que les quiten sus empresas, sus negocios, y de repente, hermanos, se quedan en la calle.
¿Qué va a ser entonces de estas personas? ¿Qué va a ser de la persona común que vive, hermano, de lo que gana en el día? Fíjense. Entonces podemos nosotros, como un ejemplo, ¿verdad?, bastante práctico, el poder que ejerce el dinero. El dinero ejerce un gran poder en la vida humana. Por ese amor al dinero, hay guerras en el mundo. Países industrialmente reconocidos, Estados Unidos, Inglaterra, hermano, los países de la Unión Europea, dependen mucho del petróleo. Dependen mucho de esas vías que tienen de acceso comercial y procuran apropiarse de esos sectores. A como dé lugar, inventan guerras, todo por tener el control. Como estas cosas que el hombre ha creado lo controlan a él. Los hombres o los seres humanos pretenden controlarlo, pero no se dan cuenta que las cosas nos controlan a nosotros. Entonces, cuando nosotros hablamos, como forma introductoria, vemos que hay cosas que nos controlan y en ocasiones cuando el hombre ya no puede, ¿verdad?, caminar en el mundo, es cuando encontramos a personas que renuncian a la vida y se lanzan al vicio. Vemos personas que ya no, hermano, dependen de estas estructuras entonces, porque han renunciado a eso. Y es aquí donde debemos, hermano, aprender acerca de la mayordomía. ¿Y qué es la mayordomía? Nos vamos a preguntar. La mayordomía es la administración de mi vida. La palabra administración tiene que ver con el hecho de que yo tengo que aprender, hermano, a arreglar mi vida. Yo tengo que aprender, hermano, a hacer y a tener ciertas actitudes en cuanto a la vida. Porque la vida demanda. La vida demanda. Por ejemplo, si estoy solo en el mundo, mi mamá, mi papá, ¿verdad?, ya no están conmigo, ¿qué voy a hacer yo? ¿Me voy a quedar con los brazos cruzados y ya no hacer nada para que, hermano, las situaciones adversas me abracen? ¿Qué voy a hacer yo entonces? Yo tengo que hacer algo. Pongámonos a pensar en un momento determinado que haríamos nosotros si en algún momento de nuestra existencia no hubiesen estado aquellas personas que eran responsables de nosotros. ¿Qué hubiese sido de nosotros? Y es allí donde hay una deuda enorme con aquellas personas, ¿verdad?, que se preocuparon por darnos el platito de comida en la mesa. Hay una deuda enorme con ellos. Nosotros podemos, hermano, darles $1,000,000 por eso, pero ni siquiera eso, hermano, paga, ¿verdad?, la necesidad que nosotros tuvimos de desarrollo en cuanto, ¿verdad?, a la vida. Por eso hay una responsabilidad cuando, ¿verdad?, uno ya crece, el poder resarcir de alguna manera aquella gratitud que recibimos. Entonces, mayordomía es la administración de mi vida. Y cuando decimos administración de mi vida, no solamente es la cuestión del dinero, que es vital, por supuesto, y ya vimos que es muy necesario, la cuestión del dinero, sino que también, hermano, implica, ¿verdad?, lo que es la educación, alimentación, ¿verdad?, entre otros elementos muy importantes que tenemos, hermanos, que ver y que conocer. Entonces, esto de la mayordomía es entonces la administración que yo,
hermano, debo de tener. Ejemplos hay muchos en la Biblia. Tenemos un caso particular con la vida de José. Estoy hablando de manera general, todavía no vamos a entrar, ¿verdad?, a los puntos para poder reforzar esta idea. El caso de José es muy particular, ¿verdad?, para hablar de esto, por cuanto los hermanos lo vendieron. Y se lo vendieron a unos nómadas, unos comerciantes que iban para Egipto. Egipto era una potencia. En Egipto estaba concentrado todo el conocimiento, la sabiduría, hermano, de aquel momento. Las grandes ciencias nacen allí. Los egipcios empezaron a abrir el cuerpo humano cuando era, hermano, un atentado tocar un cuerpo de un muerto. Y los egipcios comenzaron a abrir los cuerpos y a dibujar cómo estaba formado. De ahí vienen los médicos, de la ciencia de los egipcios. Bueno, hay muchas cosas, ¿verdad?, que se le deben a grandes culturas y que hoy están, hermanos, radicados, ¿verdad?, en Oriente. Entonces el desconocimiento muchas veces de la herencia que nosotros hemos recibido de los grandes pueblos, de los poderosos pueblos, bueno, hasta Israel heredó muchísimo de bien de estos pueblos, aunque hoy los esté atacando. Entonces tenemos, ¿verdad?, que es la administración de la vida. Entonces el caso de José, como le digo, es elemental, porque él supo administrar su vida, su tiempo, no lo desperdiciaba tanto, ¿verdad? Como en estos tiempos el tiempo no vale mucho para el mundo. Así que encontramos el reconocimiento de la propiedad de Dios. Buscamos ese texto, por favor. El Salmo 24:1, si es tan amable. Salmos, Proverbios. El Salmo, capítulo 24, versículo 1, nos dice de la manera siguiente: de Jehová, o el Señor, es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Cuando Dios puso al ser humano aquí en la tierra, oiga bien, dentro, ¿verdad?, de la fe, hablamos acerca de cómo inició, ¿verdad?, la vida, que es uno de los elementos muy valiosos, ¿verdad?, en la defensa de la existencia de Dios. Que dentro de lo que hay del origen de las cosas, algo tuvo que iniciar un movimiento para que las cosas se hagan o se hicieran. Entonces tenemos, hermano, que el que creó estas cosas es Dios. Puso a los primeros habitantes en la tierra y no habían, hermanos, limitaciones, o sea, no habían cercos, no habían murallas. Eso surgió, hermano, en defensa de algunas tribus que tenían conflictos con otras tribus y forjaban límites. En aquellos tiempos también los límites podían definirse por medio de los ríos, lagos, ¿verdad?, que dividían, hermanos, las cosas, los terrenos. Hoy no. Hoy hay muros. Hoy no se sabe qué está haciendo, ¿verdad?, el vecino. No se sabe. Y eso es, hermano, también una desventaja y ventajas también. Al amurallar, ¿verdad?, lo que son las casas. Porque aquí en El Salvador hubo un personaje muy famoso, ¿verdad?, un asesino en serie, el asesino de Chalchuapa, o el sepulturero, ¿verdad?, que la gente, los vecinos, nunca se dieron cuenta que lo que él estaba haciendo. En su propia casa, ¿verdad?, tenía un cementerio clandestino. Entonces, esto de los límites fue creado por el hombre, pero Dios
le entregó todo lo que es la tierra al ser humano para que éste la trabajara y la cuidara. En ese sentido, todo esto que el hombre ha construido y que ha hecho también de forma legal la pertenencia de las cosas, en última instancia, el dueño, hermano, de todo lo que nos rodea en la vida es pertenencia de Dios. Así. Todo lo que nos rodea es pertenencia de Dios. Pasa adelante. Todo, hermano, es todo. Y uno podría pensar, hermano, en llevarse algo después de esta vida. No vamos a llevar nada. Así como trajimos, hermano, el alma nada más, la vida, pues, así la vida es la que nos llevamos nada más. Lo que uno deja es el recuerdo. Y en ese sentido, tenemos que tener claro, ¿verdad?, que los miembros de la iglesia reconocen que todo lo que posee, incluyendo sus habilidades y recursos, pertenece a Dios. No solo desde el ámbito material, sino también desde el ámbito, ¿verdad?, espiritual. Todos los dones que nosotros tenemos. Por ejemplo, yo no soy, hermano, dado mucho al deporte, al fútbol o al básquetbol, pero tengo ciertos conocimientos que en algún momento del ministerio lo puse al servicio de Dios. Y ahí estábamos trabajando con una comunidad de niños, procurando llevar, ¿verdad?, lo que es la prevención en tiempos difíciles aquí en El Salvador. Y dejamos de trabajar porque, hermanos, comenzaron, ¿verdad?, a amenazar a los prejóvenes que tenían. Ya no querían que estuvieran llegando a un sector y a otro. Pero la iglesia ayudó muchísimo a retener de que aquella fuerza, ¿verdad?, negativa contagiara a más seres humanos en desarrollo. Y por supuesto, los gobiernos que solamente reprimen y no hablan y no trabajan sobre la prevención, están supuestos a volver a repetir lo mismo. Un niño que se enamora de un deporte ya hizo muchísimo el ser humano, porque no se va a desconectar de eso. Ahí usted puede ver, ¿verdad?, que hombres, a pesar de sus años, siguen jugando lo que les gusta, siguen practicando el deporte que les gusta. Ahí están todos cascaritas ya, pero llegan a pegarle a la pelota en la cancha. ¿Quién enseñó eso? Alguien la debe haber enseñado. Amén. Desde pequeñito. Pero qué bonito es llegar a la vejez allá en la cancha y no allá en la prisión, ¿verdad? Por delincuente, por asesino, por corrupto. Entonces mire qué bonito es, porque yo tengo que reconocer que todas las cosas le pertenecen a Dios, hermano. Hasta, ¿verdad?, nuestras habilidades. No solo hablamos, ¿verdad?, de la economía, por eso le decía yo que la mayordomía tiene que ver con toda la administración de la vida. Amén, iglesia. Entonces, considerando esto, es oportuno, hermano, aclarar también, ¿verdad?, que hay personas que se aferran extremadamente, de forma enfermiza, a las cosas materiales. Y esto, hermano, no estamos diciendo que sea una cuestión, ¿verdad?, 100% negativa. Porque Dios ha permitido a través del esfuerzo, ¿verdad?, la dedicación, el hecho de que uno pueda tener bienes que, hermano, legalmente le corresponden. No estamos hablando de que no sirva de nada eso. Pero es muy peligroso, por ejemplo,
aquellos, hermano, que tienen, ¿verdad?, en su mente y en su corazón el deseo, hermano, prácticamente enfermizo, ¿verdad?, de acumulación. Por ejemplo, hay ciertos programas que salen, ¿verdad?, en los canales internacionales y encontramos viviendas grandes donde personas han almacenado por años cosas que compran y compran y compran y van llenando sus casas, y llega un momento que uno ni entrar puede a esas casas. No existen pasillos porque todos los cuartitos están llenos, hermano, de cosas y cosas y cosas. Son compradores impulsivos. Otros llenan sus casas de carros, hermano. Bueno, el presidente derrocado en Siria tenía una colección increíble de vehículos que ni siquiera usaba llaves. Imagínense. Entonces llegamos en un momento determinado en la vida, ¿verdad?, que pensamos, hermano, fuera de una realidad, ¿verdad? Esto que tenemos en la vida es de Dios, le pertenece a Él. Eso debería darle un poquito de paz al ser humano, ¿verdad? Saber de que todas estas cosas le pertenecen a Él. Hace varios años atrás, allá en los países orientales, hubo, hermano, un gran maremoto. Y las aguas del mar, hermano, comenzaron, ¿verdad?, a abrirse y empezar, hermano, a caminar, ¿verdad?, entre las calles. Mire, hizo destrozo, hermano. Destruyó carreteras, industria, arrastró vehículos, casas. No, hombre, hermano, todo se llevó. Lo que es la gloria muchas veces de los seres humanos, Dios en un instante se lo quita. Amén, iglesia. Así, Dios en un instante se lo puede quitar. Hay quienes endiosan aún a los mismos seres humanos. Ahí se levantó un joven, ¿verdad?, que tocaba pero increíblemente y cantaba, ¿verdad? Se murió. El rey, le decían, del rock and roll. Se murió. Aún la vida, oiga bien, aún la vida le pertenece a Dios. No solo hablamos de las cosas materiales, ¿verdad? También todo aquello que implica la vida le pertenece a Dios. Y como ya le decía en la reflexión primera, hermano, aquello que dependen enteramente de lo material, ¿qué pasaría si lo pierdes todo? ¿Dónde estarías? Entonces, mire qué interesante, ¿no? El reconocimiento entonces de la propiedad de Dios. Y eso lo entendemos como creyentes, ¿verdad? Lo comprendemos a cabalidad. Y eso nos trae paz a nosotros. Esto no significa de que uno no vaya a tener, hermano, anhelos en la vida de poder hacer sus cosas, ¿verdad? Uno debe anhelar también en lo que lo pasajero de la vida es. Uno debe de anhelar. Si Dios lo permite que nosotros podamos alcanzar ciertas cosas, bienvenido. Amén, iglesia. Amén. Y si no es posible, también así va a ser. Pero es de tratar, ¿verdad? Háganme el favor de topar un poquito la puerta, porque parece que hay personas que no han dejado celebrar el fin de año. Gracias. Entonces, mire qué interesante todo esto. También se nos dice que nosotros debemos de aprender a ser generosos. Esto es bien bonito porque, bueno, ahí está un texto, vamos a buscar ese texto, por favor. La segunda carta a los Corintios, busquémoslo, por favor. Si usted lo encuentra ante de mí, por favor, póngase en pie y me lo lee, si está en mal. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9. ¿Lo tiene? Versículos 6 y 7, allá tenemos. Pero esto digo,
El que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente también segará. Gracias. Sí, hasta mal. Miren qué bonito. La generosidad, el que siembra escasamente. Esto vemos allá, ¿verdad? En el campo, a las personas que están, hermano, trabajando, ¿verdad? La tierra. ¿Ah? Hay gente que sabe aprovechar los espacios. Hace poco hice un viaje, ¿verdad? Allá por Oriente, allá por Zacatecoluca. E iba viendo, hermano, todo lo que es el horizonte. Y hay mucha tierra ociosa, tierra sin uso. No, hombre, hermano, si los chinos estuvieran, hermano, en esa zona, no, hombre, hermano, ya rato hubieran hecho algo. Eso, le dan vuelta hasta un huacal, hermano, hasta en los techos siembran esos. Si no, hombre, si esto se rebuscan, hermano. Pero un montonazo de tierras, hermano, áridas. ¿Ah? Pero miren qué interesante, porque la misma escritura, en el capítulo 9, versículos 6 y 7, dice: el que siembra escasamente también segará escasamente. Entonces no pensemos cosechar frutos cuando no hemos sembrado. Amén. Si usted no siembra un palito de mango, ¿por qué quiere mangos entonces de cosecha? Compartir generosamente, dice, con los demás. Ya vamos a ver eso de compartir. Aquí estamos hablando, hermano, de una siembra, ¿verdad? Porque hay que ser muy honestos con esto. La persona que tiene oportunidades en la vida y las sabe aprovechar, tiene que darse cuenta de que Dios le ha ayudado en cierta medida también a que tenga esa bendición. Y cuando estas bendiciones vienen a la vida, yo tengo que aprender a ser generoso. Yo tengo que aprender a ser generoso. Porque todo bien que yo hago a mi semejante, tarde o temprano, eso va a retornar a mi vida. Cuando yo hago bien, yo estoy siendo generoso. Yo estoy dando algo de mí. Puede ser un día caminando por las calles de San Salvador, allá a lo lejos, vi que un jovencito llevaba a su abuelita y que, hermano, ella se cayó. Entonces me atravesé la calle y, ¿verdad?, le ayudé a ponerse en pie. Pero antes de ponerse en pie, le toqué el pie y le dije: señora, ¿se encuentra bien? ¿No siente que se le ha fracturado o le duele demasiado? No, me dijo, porque está un poquito pasadita de peso la señora y, ¿verdad?, se fue bueno, las calles de San Salvador y las aceras no están tan bonitas todas. El centro histórico está bien bonito, pero es como 3 cuadras son nada más, o 4. Pero es además, hermano, cosa seria. No tiene cuidado de usted, hermano, hasta un cuzuco le sale. Pero bien, imagínense, se cayó la señora, la ayudamos a levantarla. Gracias a Dios no se fracturó. El hermano ya está, hermano, con cierta edad, medio dobloncitos de edad, hermano. Ay, ahí está la fisura, ¿verdad? Una fractura. Y mire los bolos, hermano, ya andan rebotando hasta de grada, se caen y van ahí dando vueltas. Y se levantan, se ponen en la mochila y siguen caminando como si nada. Hasta los atropellan, ¿verdad? El golpe, salen dando vueltas, hermano, como que estuvieran en el circo. Caen de panza, hermano, se levantan, se sacuden, ponen la mochila y salen caminando como si nada. Miren como un monopolito también. Ya es por lo aguadito que está el cuerpo, ¿verdad?
no lo pone rígido. Pero bueno, así son las cosas. Entonces en la vida uno tiene que aprender a ser generoso, porque tarde o temprano entonces eso se devuelve. Y la cuestión no es tener en mente nosotros de que si yo hago el bien, me lo van a regresar. No. Es simplemente hacer el bien sin esperar nada a cambio. ¿Estamos, iglesia? Todo ser humano, cristiano y no cristiano, debe tratar de ser generoso con aquellas cosas que Dios ha permitido que nosotros tengamos. Como le decía, yo no he sido, ¿verdad?, muy dado al deporte. Y hermano, les enseñaba un poquito de fútbol a los niños allá en una comunidad de Lourdes, Colombia, por el Chaparral. Y los niños están bien chiquititos, hoy ya son tremendos, unos están estudiando en la universidad. La vez pasada me encontré, ¿verdad?, al papá de uno y me dice que él ya está en la universidad, ahí en la UCA lo tengo, me dijo. Y a puras penas le pegaba, hermano, al balón. Pero qué bonito, ¿verdad? Entonces tenemos, hermano, la generosidad. Compartir generosamente con los demás. Especialmente, dice, con los necesitados. Y para el avance del reino de Dios. Aquí vamos a involucrar no solamente aquellas habilidades que nosotros tenemos, sino también, hermano, hablar acerca de esos aportes económicos para el sostenimiento de la obra de Dios. La gente puede, hermano, criticar los que están fuera de la iglesia y hablan muchísimo acerca del diezmo, ¿verdad? Y en contra del diezmo. Nosotros como iglesia que tenemos un pensamiento bastante, hermano, amplio en estas cuestiones, hablamos acerca, ¿verdad?, de esa entrega del diezmo, que es el 10%, y nosotros acá no lo tenemos como una cuestión de obligación, sino hacerlo, hermano, conscientemente, ¿verdad? Bueno, yo estoy consciente de que a mí me están ayudando a seguir adelante en la iglesia. Veo, ¿verdad?, que se está tratando de ayudar, ¿verdad?, a propagar el reino de Dios por medio de la palabra. Estamos viendo, ¿verdad?, que hay un local, este local hay que pagarlo. Estamos viendo, ¿verdad?, que se está haciendo algo, pues se hacen actividades, ¿verdad? De repente se le ayuda a una familia de la iglesia. La vez pasada, hermano, conocimos el caso, ¿verdad?, de un joven que necesitaba una silla de ruedas. Y tocamos algunas puertas, ¿verdad?, porque queríamos ver si podíamos comprar una silla de ruedas. Se le compró. Y ahí, muy contento, ¿verdad?, el joven, porque él tenía una silla de ruedas nueva. La silla que él tenía, ya creo que ni neumáticos tenía ya. Entonces, esto es bien importante, porque muchas veces, como le digo, al cristianismo se le ha criticado por eso. Pero déjeme decirle que el diezmo, hermano, lo practican hasta los judíos. ¿Viste? El judaísmo, como religión, sigue practicando la entrega de los diezmos. Y algunas organizaciones religiosas dicen: no, hombre, ¿cómo van a creer ustedes? Eso ya no es bíblico. Dicen. Y yo le digo: yo me quedo con el diezmo. ¿Por qué? Porque al principio de la iglesia lo daban todo, no daban el 10%. Dice Hechos de los Apóstoles, y dándolo todo. ¿Dice? Vendían sus propiedades y entregaban lo de la venta a los pies a los apóstoles para que ellos administraran según cada necesidad. Y no había necesidades entre la iglesia. Pues nosotros no vamos, ¿verdad?, en esa forma exagerada y desmedida también. En aquel momento se hizo por cuestiones, hermano, ¿verdad?, del arranque de la iglesia. Entonces, otras, por ejemplo, los testigos de Jehová no dan, hermano, el diezmo. Tampoco lo dan
los de la luz del mundo. Y ellos lo argumentan diciendo de que eso ya no es del Nuevo Testamento. Pero ellos, hermanos, siempre dan una colaboración. Ellos firman un documento donde ellos se comprometen a dar cierta cantidad mensualmente. O sea, quitémosle la palabra diezmo y es un aporte personal que yo doy. Sí, da lo mismo. Porque una persona que no da el diezmo puede dar hasta más del 10%, si bien le parece. Y así hace muchos hermanos y está bien. Pero ¿para qué sirve todo esto? Para el sostenimiento de la iglesia. Para el sostenimiento de la iglesia. Entonces, estos, hermanos, son elementos indispensables, ¿verdad? Porque esto de ser generoso no solo aplica para la iglesia, sino que aplica también para toda la vida, ¿verdad? Caminando en la vida, yo tengo que aprender a ser generoso. Ahí tenemos al hombre aquel, ¿verdad?, que fue generoso con el otro que encontró en medio camino, medio muerto. Lo levantó, ¿verdad? Se lo llevó a un mesón, le dijo al mesonero, ¿verdad? Te traigo a este hombre, cuídamelo, yo voy a regresar y cualquier gastito, ¿verdad?, que tengas, por favor me lo cobras. Miren qué bonito. Un hombre generoso. Un hombre que, según el idioma antiguo, se le revolvieron las tripas, dice. ¿Por qué? Porque posiblemente hubiese sido él el asaltado. ¿Ah? Se puso en los zapatos del otro, eso se llama empatía, hermano, se conmueve al ver al otro todo ensangrado, golpeado, medio muerto, y fue generoso con él. Nosotros como iglesia estamos en contra de la guerra, porque en la guerra hay carencia de generosidad. Entonces, esto, hermanos y hermanas, al hablar acerca de la siembra, yo siendo generoso, yo siembro. Yo estoy sembrando. Es muy importante entonces considerar este otro elemento en la mayordomía, que es la administración de mi vida. Yo en este año 2025 tengo que aprender a ser más generoso. Tengo que invertir en mi vida también, en mi desarrollo como persona. Tengo que aún sacrificarme. Si usted está estudiando, sacrifíquese todo lo que pueda. Sacrifíquese. Una vez unos compañeros nos reunimos, ¿verdad?, ahí en una plataforma virtual de redes sociales. Teníamos varios años de no escuchar, ¿verdad?, uno del otro. Y al final, ¿verdad?, uno, ¿verdad?, nos contactó y hizo un grupito de WhatsApp y ya estamos. Y una de las compañeras, ¿verdad?, que está viviendo allá en Canadá, ex compañera, vive en ese país, comenzó a decir, ¿verdad?, de su servidor: yo admiro a este Julio, dijo, porque lo que nosotros, dijo ella, andábamos, ¿verdad?, haciendo de la vida lo que queríamos, empezó a estudiar y a restringirse cosas. Y ahora es un licenciado, dice. Yo no me jacto de un título, yo sigo siendo el mismo. Hay personas que cambian. Y aparte de esa licenciatura, yo sigo estudiando otra carrera. Es la carrera de Derecho en la Universidad, ¿verdad?, de El Salvador, en la Universidad Nacional. Entonces, lo que quiero decir con esto, de que uno también tiene que, hermano, ser generoso, invertir en uno también. Porque después uno cosecha. Después uno recibe, pero hay que sacrificarse. Que vamos a ver parte de eso, ¿verdad?, también. Entonces, en este año que recién iniciamos, yo tengo que aprender a invertir en mi vida.
Llega un momento, hermano, en la vida, quizás del padre de familia, que uno invierte en sus hijos, en sus hijas, ¿verdad? Pero cuando ya se van ellos, usted puede invertir en usted. En una compañera de más de 65 años, estudiando también la carrera de Derecho. Y es aquella que yo le mencioné en un culto, ¿verdad? Que cuando el maestro le dijo, no le escucho, y como habla bien despacito, ¿verdad? Hable más fuerte, le dijo. Suavecito, ¿no? Vaya a sentarse, le dijo. No le escucho. Se fue hasta el fondo de 2 salones bien grandes en el edificio histórico. El maestro se sentó, ya, Andrés lo hizo, porque él lo dijo. Ustedes van a pasar a exponer, pero yo quiero escucharlo. Hablen fuerte, y la pobrecita ni con megáfono. Entonces le costó, pero ella está invirtiendo en ella. Y le digo un día yo, y compañero, le digo, y después que salga el estudio, ¿qué va a hacer? Yo voy a trabajar con unos abogados. Yo le alquilo un cuarto a unos abogados. Yo hablé con ellos, yo voy a trabajar ahí. Más de 65 años. Y yo no decía, ay, ¿qué va a hacer de mí? Que esta enseñanza, ¿verdad? Podamos rescatar nosotros, ¿verdad? Que mientras hay vida y esperanza, hay que invertir en él. Muchas veces uno, sin estar haciendo nada, solo en cosas malas anda pensando. Quizás usted esté bien tranquilo y en la casa, ¿verdad? Aparentemente, pero pensando en el marido, ay, continúa esto. Y el hombre hallándose duro en un camión de la basura, trabajando, inventando yo, pero allá está trabajando el hombre. ¿Amén? Entonces hay que ponernos a hacer algo. Ahí hay un montón de cosas que aprender, hermano, ¿verdad? Entonces hay que ser generosos también con nosotros. Espero que el tiempo me alcance. Veo que estamos avanzando en el tiempo y las enseñanzas son muy propicias, ¿verdad?, para esta época. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. El que me lo encuentre, que me lo lea, por favor. Solo uno. ¿Amén? ¿Amén? Ella lo encontró, la hermana, tiene pulso y un solo lo dio. Bueno, Miguel, póngase en pie, me lo lee, por favor, así, con voz, ¿verdad?, de arcángel. Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministro para nosotros como buenos administradores de la gracia de Dios. Amén. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelos a los otros. ¿Qué significa? Servicio. Servicio. ¿Y esto cómo es? Bueno, ¿cuáles son nuestras habilidades? Yo puedo ser bueno atendiendo personas. Ese es, hermano, algo muy nato quizás en el ser humano. Y entonces yo, hermano, voy a servir en esa área. Y cuando yo estoy en el lugar que a mí me gusta, entonces yo me deleito trabajando aún en el trabajo. No hago las cosas a la fuerza. Hago las cosas, ¿verdad?, porque me gusta. Entonces este versículo nos está diciendo, ¿verdad?, que hay que utilizar los dones y talentos para servir a la iglesia y a la comunidad. Esto del servicio lo hemos repetido muchas veces aquí en nuestra organización. Esto tiene que ver, hermano y amigo que nos ve, ¿verdad?, por las redes. Esto del servicio no solo es dentro de la iglesia. Esto es en la vida. Servir a Dios en la vida. Y por ejemplo, uno puede servir en su iglesia, pero también puede servirle uno a su familia. Allí en el trabajo yo puedo tener una actitud de servicio, ¿verdad, hermano?, sin estar pensando, ¿verdad?, en la coacción de las personas que están en mi entorno.
porque es un servicio que yo hago y lo hago con mucho afecto, con mucho amor. Entonces el servicio es muy importante, y ahí vemos dentro del ámbito religioso el servicio del gran servidor de todos los tiempos, Señor Jesús. Jesús de Nazaret es, hermano, esa antorcha, ¿verdad?, que ilumina el caminar de todo servidor. Un personaje que ni tuvo miedo, en cierta medida, a pagar las consecuencias de su presencia en el mundo. Porque por su servicio a la humanidad también fue llevado a la cruz. Y en ese sentido, hermanos y hermanas, ¿verdad?, esos dones y esos talentos que Dios nos ha dado, pongámoslos al servicio del tiempo. Amén, iglesia. Bien, vamos a ir avanzando así de a poco. Creo que esto está más que claro, ¿verdad? Y en especial con ese texto, ¿verdad?, que nos está anunciando la primera carta de Pedro. La iglesia necesita también que pongamos nuestros talentos al servicio de Dios. Y uno puede iniciar con algo muy sencillo, ¿verdad? Quizás limpiando sillas, barriendo, trapeando, sacudiendo, ¿verdad?, las paredes. Ver en qué uno puede colaborar o ayudar. Hay quienes que tienen una visión de que, hermanos, son buenos para decorar. Dice, hey, mire, esto podemos hacer, esto y esto otro. Pero entonces, eso es muy bueno, el hecho de ponernos al servicio de Dios, hermano, en la iglesia donde nos congregamos, pero también en la vida. No se reduce el servicio a la iglesia, ¿no? Ser fiel, hermano, es muy importante también. Hay que aprender primeramente a ser fiel con uno mismo, ¿verdad? No traicionarnos. La fidelidad es importantísima cuando yo adquiero un compromiso. Cuando usted llega a una empresa, mete su hoja de vida, su currículum. Viene la empresa y dice, nosotros necesitamos, ¿verdad?, un secretario, una secretaria, un supervisor, nosotros necesitamos, ¿verdad?, a alguien que trabaje en la maquinaria, nosotros necesitamos mecánicos, bueno, de todo un poco, administradores. Usted presenta su currículum, llena los requisitos, ¿verdad?, que se están pidiendo para una persona. Usted comienza a elaborar, pero antes usted firma un contrato. En ese contrato usted se compromete a vender su fuerza laboral y la empresa se compromete a retribuir esa fuerza laboral. La empresa le dice, bueno, yo le voy a pagar cada 15, ¿verdad?, un porcentaje, y a final de mes el último porcentaje. Y usted dice, ¿verdad?, con su firma, acepto. Eso es a nivel, hermano, ¿verdad?, de un escrito, así material, una paginita, ¿verdad? Y usted lo firma, ahí está todo escrito, ahí hay cláusula, ¿verdad?, de lo que la empresa se compromete y lo que la empresa no se compromete. Y usted como trabajador, usted acepta, usted firma, ahí pone, ¿verdad?, bien decorada su firma. Los que no pueden firmar solo ponen, ¿verdad?, la huella, ¿verdad?, digital. Y ahí quedamos, ¿ves?, ya hecho un pacto a través de un contrato. Un contrato es un pacto. Entonces uno tiene que aprender a ser fiel. Si usted dice, bueno, yo quiero estudiar, sea fiel al estudio. Ay, no quiero ir a estudiar hoy, ¿cómo que no va a ir? Amén. Entonces, mire qué importante es esto. La fidelidad, hermano, primeramente comienza con uno mismo. Y yo no puedo exigir fidelidad si yo no soy ni fiel ni conmigo mismo. Amén, Dios. Esto de la fidelidad también aplica, hermano, cuando yo tengo en mi corazón aquellos principios, ¿verdad?, que dominan mi ser.
Y la fidelidad es un principio. Yo soy fiel conmigo mismo. Yo no me voy a traicionar, ¿verdad? Traicionando a otro me traiciono a mí mismo. Me niego a mí mismo. Entonces dice ser fiel, dice, en el uso de los recursos y talentos, utilizando todo para la gloria de Dios y el bien de los demás. Yo debo ser fiel entonces en ese sentido. Tengo que ser fiel. Si yo un día, ¿verdad?, dije, bueno, Señor, yo estoy siendo bendecido, ¿verdad?, por ti. Yo voy a ver cómo hago para este año. Voy a comenzar a dar una contribución a la iglesia. Y uno dice, ay, esto del diezmo todavía no me cuadra, dice uno. Vaya, entonces voy a empezar a dar unos $5 por lo menos. Ya Dios me bendijo con un trabajo. Ya voy a dar esto. Y espero, Señor, que me bendiga siempre. Y si da el diezmo, bueno, también, ¿verdad? Ya usted lo aparte y dice, voy a empezar a ser fiel con esto. Un día de estos, platicando con una hermana de otra iglesia, creo que se llama la Iglesia de Cristo, dice que ella en su reflexión, ¿verdad?, decía de que cuando ella trabajaba para la alcaldía de acá de Santa Tecla, dice que ya comenzó a servir a la iglesia y a involucrarse y comenzó a dar su diezmo, y que llegaban algunos meses que ella decía, le decía al Señor, le decía, este mes no te voy a dar diezmo. Ella consigo misma, hablando y hablándole al Señor, decía, no te voy a dar porque no me alcanza, pero el otro mes, Señor, yo te lo voy a regresar cuando me den el pago. Y ella bien intrigada, porque cuando no daba el diezmo no le alcanzaba el dinero, pero cuando daba el doble, dice que sí le alcanzaba. Bien extraño, ¿no? Y dice que ella comprendió un mensaje de Dios ahí en el fondo. Recordemos lo primero que estábamos viendo. El dinero es uno de los peores demonios que controlan la mente del hombre. El mal de todos los tiempos es el amor al dinero, dice Pablo. ¿Estamos claros en eso? Entonces, dando yo parte de mí, el dinero no me controla. Yo tengo que aprender a controlar el dinero. ¿Sí? El dinero debe trabajar para mí y yo no trabajar para el dinero. Porque el dinero controla, como le digo. Hay una película muy bonita que yo le recomiendo, se llama Wall Street. Una película muy bonita. Y habla acerca del control del dinero. Dice el protagonista, al dinero hay que verlo como una mujer. Es un pensamiento bien machista. Es interesante. ¿Cómo el dinero, hermano, va arrollando con personas? Estamos hablando de cantidades enormes de dinero. Entonces, uno tiene que aprender a ser fiel consigo mismo. Y aprender a respetar, hermano, aquellos pactos, aquellos tratos con Dios. Cuando hay alguna emergencia así, hermano, que nos sacude, ¿verdad?, la economía, entonces sigamos sinceros con Dios. Dios nos dice, bueno, Señor, no puedo. Usted va a recuperarse. Dios lo va a bendecir porque Dios conoce su corazón. Pues. Dios conoce su corazón. Ya ese negocio, tarde o temprano, ya se va a dar, hermano, ¿sí, hermano? Ya se va a dar. De tener un poquito de paciencia, ¿verdad? De seguir trabajando, porque esto es como la siembra, ¿verdad? El ser humano, hermano, se desenvuelve en la vida como una siembra. Tarde o temprano usted va a cosechar. Entonces, mire qué importante es esto, la fidelidad. El sacrificio, esto implica sacrificio también. Yo tengo que aprender a sacrificarme, ¿verdad? Ser transparente es muy bueno. La transparencia, hermano, en el uso de aquellos recursos, de los bienes que Dios nos provee, es muy importantísimo. Qué bonito es caminar en la vida sin miedo. ¿Amén o no amén? Qué bonito. Todos los políticos que andan metidos en camisas de 11 varas esperan, hermano,
con mucho temor las próximas elecciones. Porque si las pierden, y por eso muchas veces quieren apropiarse de todas las instituciones que les van a ayudar a perpetuarse en el poder. Porque saben que si llegan a perder, van a seguir huyendo. Cuando uno va en un barco y las ratas saben que el barco se va a hundir, brincan, se tiran al mar. Amén, iglesia. Es por eso que, hermanos, los que están en el poder procuran apropiarse de todos, ¿verdad?, las instituciones que les van a sustentar allí siempre en el poder. Lo primero es el ejército. Lo segundo, hermano, es la asamblea legislativa. Lo tercero, hermano, y ahí van, ¿verdad?, sumando, ¿verdad? Ahí van sumando para perpetuarse en el poder y así no tener ningún peligro, ¿verdad?, para que la ley los alcance, ¿verdad? La ley se ha hecho para la grande mayoría. Entonces la transparencia es bien importante. Dice, mantener una actitud de transparencia y rendición de cuentas en la administración de los recursos. Por eso le decía, qué bonito es caminar en la vida sin deberle nada a nadie. Pero ¿qué pasa cuando usted se topa con alguien que le debe? Uy, mira, si anda con gorra, más la baja así. Se pasa al otro lado, la deja en visto cuando le cobre a ver qué cuesta. Y ni siquiera ha abierto, hermano, me debe 10 pesos a aquel y no me lo paga. No, hombre, hermano, deje prometido eso. Dios le va a resarcir mucho más. Ya no esté pensando, ¿verdad?, que le debe, porque muchas veces hasta de amistades, hermano, se aleja uno por eso. Amén. Entonces miren qué interesante. Tenemos entonces la transparencia. Transparencia es parte entonces, hermano, de lo que estamos hablando. Ya vamos a ir concluyendo. Rapidito, por favor, leamos este texto. ¿Quién me lo lee? Por favor, ahí rapidito. Me ayudan con el horario, por favor, que ya nos pasamos. 9 faltan para las 10:30. Gracias, agradezco. ¿Quién lo tiene ya? Ese texto, Evangelio de Lucas es. Alguien que no haya participado y nos quiera ayudar ahí con la lectura. Así sentadito lo puede hacer también la lectura. Amén. Solo uno. Capítulo 16, versículo 10 al 12. Es bien en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es justo. Pues si en las riquezas justas no fuiste fiel, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no pusiste fiel, ¿quién os dará lo que es nuestro? Gracias. Hasta ahí nomás. Y ahí estamos hablando de la responsabilidad que yo adquiero, hermano, ante la vida. Yo soy responsable de mis actos. No estoy culpando a nadie más, ¿verdad? No estoy culpando a nadie más. Cada uno de los seres humanos debe de aprender a ser responsable de sus actos. Porque hay mucha madre de familia sola. Hace poco escuché, hermano, el testimonio que me dolió en el corazón escucharlo. Y digo testimonio porque venían hablando, ¿verdad? Y uno no es bueno para el chambre, pero lo entretienen a uno. Mire, venían hablando. Mira, le dijo uno al otro. Yo estaba en el hospital la vez pasada, le dije. Y mira, llegó una niña de 14 años a dejar una criaturita de 11 semanas de nacido. 11 días también de nacido. Llegó a dejarla, ¿no? Y de repente la estuvieron llamando, fulana de tal, se fue. Y como ni carnet de menoridad tiene, no le registraron. Llegó de emergencia. 14 años.
Ahí llegaron a abandonar a la criatura. ¿Ah? Por eso la joven o el joven debe de tratar de ser responsable con sus actos. Si cree que no es, ¿verdad?, el tiempo debido, porque tiene que pensarlo, tiene que meditarlo, ¿verdad?, de meterse con una persona, ¿ah?, tiene que pensarlo, tiene que meditarlo profundamente, si le conviene o no le conviene a esta persona. Porque hay hombres, hay que ser honestos, que no se van a hacer responsables, ¿verdad?, de las cosas. No se van a hacer responsables. No estoy hablando por todos los hombres, ¿verdad?, que son irresponsables. Porque en la vida vamos a encontrar también hombres que son responsables, donde la mujer se va y le deja la criatura al hombre. ¿Amén, iglesia, o no amén? Cualquier parecido es pura coincidencia. Pero no es sencillo, hermano, criar una criatura, educarlo, caminar con él o con ella. No es sencillo en la vida. Toda aquella persona que ha sido responsable sabe muy bien lo que cuesta criar una criatura. Pero entonces viene la decisión. Yo decido, ¿verdad?, si me involucro con esta persona o no. Uno tiene que tener conciencia profunda sobre esas cosas. Hay otros que son bien más campeones. A la abuelita le van a dejar la criatura. Y allá ven cuando se acuerdan que existe la criatura. Está la pobre abuela viendo qué hace. No, en buen salvadoreño, ¿cómo se rebuscan, no?, para poder tener sana la criatura? Entonces hay una responsabilidad. Hay una responsabilidad. Hay que administrar bien esos recursos. Ser responsable, entonces. Tenemos que aplicar la palabra de Dios en la vida. Esa aplicación de la palabra de Dios en la vida es la que me va a bendecir. Si yo nunca aplico la palabra de Dios en la vida, no espere bendición de Dios. Hay varias enseñanzas de las que hemos nosotros hablado en esta mañana. Si yo pongo por obra eso, si yo, hermano, de verdad comienzo, ¿verdad?, a mentalizarme de que tengo que ser distintas las cosas este año 2025, que si bien no lo logré, que fracasé en cierta medida el año pasado, este año tiene que ser distinto. Yo tengo que tomar con una actitud distinta de la vida. Tengo que tomar una actitud distinta. Tengo que ser más positivo. Tengo que ser más proactivo. Tengo que ser, hermano, un poco más de lo que no hice el año pasado. Tengo que sacrificarme un poquitito más. Muchas veces uno ve así con ojos de sospecha cuando vemos a familias comiendo en buenos restaurantes. Allá está mi plata, dices. ¿Cuál trabajo tiene uno? Pero bueno, y uno se pone así como receloso y dice, no, si yo soy tu hijo. Y nosotros no nos acordamos que quizás, o no tenemos conciencia que quizás aquellas personas que están allá se sacrificaron. Que allá estuvieron desvelándose, quizás en un proyecto, escribiendo, en lo que otros estaban en buen salvadoreño vacilando en la vida. Usted se estaba desvelando, leyendo, ¿verdad? Y dice, aquí falta esto, falta lo otro. En lo que otros estaban perdiendo su tiempo ahí, ¿verdad?, viendo TikTok, usted, hermano, estaba, ¿verdad?, lo mejor, respondiendo quizás un cuestionario amplio, ¿verdad? Usted se estuvo esforzando. En lo que los otros andaban, ¿verdad?, perdiendo su tiempo en el vicio y en otras cosas, usted se estaba quemando la neurona. Y esa diferencia entre, hermano, lo que a otros, ¿verdad?, les ocurre y lo que a mí no me ocurre, ¿verdad?, la diferencia puede llegar a ser ese sacrificio que el otro hizo. Administremos entonces bien nuestra vida. Procuremos enseñar esto también a aquellos que están en nuestro entorno. Quizás un hijo
quizás un hermano, hermana, un compañero de trabajo. No nos quedemos nosotros solo con él. Iniciemos una obra. Que Dios, hermano, camine con nosotros, ¿verdad? Y que nos prospere en cada una de nuestras vidas. Y nunca se olvide de dar siempre lo mejor para la gloria de nuestro Dios. Bueno, vamos a hacer una oración. Gracias a Dios. Gracias, Señor.